todo lo que ha de acontecer en este último tiempo. Su voz era suave, esa voz transmitía una paz, un amor. Empecé a alzar mi mirada poco a poco y veía que en sus pies tenía unas clavaduras. Sus vestidos llegaban a su tobillo. Y empezaba a ver que tenía un cinto de oro que decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenía un cinto en su cintura que decía Santidad a Jehová. Y dos cintas tan hermosas que colgaban hasta su tobillo. Y veía que una cinta decía Fiel y Verdadero y la otra cinta decía el Verbo de Dios. Sus cabellos eran como hilo de oro. Y cada vez que yo quería ver su rostro no podía, porque salía un resplandor que me dejaba como ciego. Y agachaba mi mirada y me podía dar cuenta que todo lo que adora a Jesús hace reverencia. Todo lo que exalta a Jesús hace reverencia a Dios. Yo estaba asombrado de lo que mis ojos veían. Y no te vengo a hablar de fábulas, te vengo a hablar de realidades. Porque lo que hoy se tiene que predicar son las realidades que el mundo... Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que te al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will. Jesucristo, Él me extendió la mano. Habían unas mangas que colgaban y cuando Él me extiende su mano pude ver unas marcas, unas llagas que estaban en esta parte. El mundo lo pinta aquí, Él las tiene aquí y me las muestra. Y yo le digo a la humanidad que mi sangre hasta el día de hoy tiene poder. Santo es Jesús, santo es Jesús. Poderoso el Señor. Él me tomó de su mano, mi mano era pequeña, la mano de Él. Y recuerdo que empezamos a subir a cierto nivel donde yo podía ver los planetas, podía ver las estrellas y podía ver el mundo. Empecé a ver que por sus vestiduras bajaban unas lágrimas. Y Él me dijo: estoy hastiado del pecado que sube día a día a la presencia del Padre. Estoy cansado del pecado que mis ojos miran día con día. La tierra estaba llena de oscuridad, pero en medio de todas esas tinieblas se podían reflejar pequeñas luces, pequeños destellos que alumbraban en la tierra. Y yo le decía: Señor, ¿y esos destellos, esas luces qué son? Y me dijo: ese es mi pueblo que no se ha contaminado con el mundo. Por eso la palabra de Dios dice que hay que ser luz en medio de las tinieblas, porque vosotros sois la luz de esta tierra. Tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá la luz de Jehová, dice la palabra. Yo quiero que usted alabe el nombre de Jesús, no se quede quieto. Mire, la alabanza terminó, pero la alabanza no tiene que terminar de su boca. La baterista terminó de tocar, pero su vida tiene que seguir alabando a Dios. El que cantó la alabanza dejó de cantar la secuencia que llevaba cantando, pero usted tiene que seguir alabando. Porque cuando usted dice gloria a Dios, porque cuando usted dice aleluya, cuando usted dice Cristo vive, usted está haciendo alabanza a Dios. Porque alabar a Dios no solamente es seguir una secuencia de estrofas y de coros. Alabar a Dios es decirle Cristo vive, gloria a Dios. Y Dios habita en medio de la alabanza de su boca. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. No suelte la alabanza. Amén. Recuerdo que empecé a ver que de todos esos planetas y estrellas que miraba, algo llamaba mi atención y era una roca gigante que venía entrando a la corteza terrestre. Y yo le pregunto al Señor y le digo: ¿y qué es eso? Y Él me dijo: esos son los instrumentos de mi ira. Y te mostraré lo que acontecerá en el tiempo final. Y empecé a ver que
asteroide, como lo llamamos nosotros, meteoro, esa roca que ardía en fuego, venía entrando a gran velocidad. Y yo decía, Señor, eso va a impactar con la tierra, ten misericordia. Y el Señor Jesús me dijo, escucha, inclina tu oído y escucha lo que se clama en la tierra. Y escuchaba voces que decían, misericordia, Señor. Misericordia, Jesús, ten misericordia. Y el Señor me dijo, hay tantos juicios que he de desatar a la tierra. Pero esos juicios yo los he detenido porque hay alguien que los detiene. Porque la iglesia conmueve mi corazón y yo detengo mi juicio. Y yo detengo mi ira. En mi iglesia que tú escuchas que está clamando y pidiendo misericordia. Son los santos en la tierra. Y cuando ellos piden misericordia, yo me muevo a mi misericordia. Yo me conmuevo a misericordia. Pude entender en ese momento que el oído de Dios, el oído del Padre, está inclinado sobre su iglesia. Cuando pienses que Dios no te escucha, cuando pienses que tal vez Dios te ha abandonado, recuerda que hay un oído, el oído del Padre, que siempre está atento a ti, que siempre está atento a sus hijos, que te está escuchando. A pesar que sientes que hay un silencio, y está el oído de Dios escuchando tu clamor. Y si usted piensa que hoy Dios no está escuchando lo que se está hablando aquí, está equivocado. Porque hoy Dios está en su trono, escuchando lo que se está hablando aquí, en esta iglesia, pan de vida. Y Él está mirando lo que hoy se está haciendo. Hoy Él está mirando la acción de gracia de 19 años que se están celebrando en esta iglesia. Porque los ojos de Jehová atalayan toda la tierra. Y no solamente hay fiesta en la tierra, no solamente hay fiesta en pan de vida, hay fiesta en los cielos por cada victoria que celebran los hijos de Dios aquí en la tierra. Aleluya. Bendito es Jesús. Poderoso es Jesús. Y Él me dijo, vuelve a inclinar tu oído. Y escuchaba que aquel sonido, misericordia, Señor, misericordia, Jesús, se iba haciendo más suave. Misericordia, Señor. A la medida que se dejó de escuchar. Y me dijo, vuelve a inclinar tu oído. Y escuchaba que ya no decían misericordia, Jesús, sino ahora decían, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Y Él me dijo, el Espíritu y la novia dicen, ven, Señor Jesús. Y he aquí yo voy pronto por ellos. Dile a la novia, dile a la amada, que yo ya no tardo más. Que he aquí pronto sonará la trompeta del cielo. Y la iglesia será quitada de la tierra. Y la iglesia desaparecerá. Porque la iglesia se cansará de pedir misericordia al ver la tanta maldad que se incrementará, que se aumentará en el último tiempo. Y cuando la iglesia piense que está sola, cuando la iglesia ya no tenga fuerza, he aquí yo apareceré por ellos, he aquí yo iré por ellos. Porque en el final tiempo el amor de muchos se enfriará, pero el que permanezca hasta el fin, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Porque esta iglesia no es de quien empieza la carrera, esto es de quien la termina. Porque hay muchos que la empezaron y empezaron corriendo esta carrera. Tropezaron con las ciertas piedras que estaban sobre el camino, cayeron y ya no siguieron avanzando. Esto es de que aunque vayamos paso por paso, pero que cada paso que demos, lo demos con firmeza y con seguridad, sabiendo que en este mundo tendréis aflicción, tendréis pruebas y luchas, pero recordáis, dice el Señor, que yo he vencido al mundo y lo he vencido por ti. Por eso esto es de quien termina la carrera. Y nos falta mucho para llegar a la meta. Nos falta mucho para llegar a donde el Señor ha destinado que nosotros lleguemos, y es a una morada celestial, es a un lugar de paz. El Señor me dijo, cuando la iglesia ya no soporte y aguante más, mira lo que yo haré. Él sostenía aquella roca de fuego en su mano, era tan pequeña. Y cuando Él quita su mano, empecé a ver que aquella roca empieza a entrar sobre la tierra y empiezo a escuchar
como un estallido, como un estruendo. Aquella roca impactó con el mar y veía una segunda roca que impacta con la tierra. Y me dijo: la primera roca que has visto que ha impactado con el mar es Puerto Rico. Y de este lado donde has visto que la segunda impactado es California. Veía que la tierra se movía como un borracho, como un ebrio. La tierra se sacudía y usted dirá: ¿y dónde está la palabra? Ageo capítulo 2 dice que antes que venga el desierto de las naciones, la tierra se moverá como un borracho, del cual muy pocos podrán estar de pie. Cuando yo veía que la tierra se movía, empecé a ver en aquel momento que la tierra se abría, la tierra se empezaba a abrir, grietas se empezaban a abrir de la tierra y el mar empezaba a salir de su lugar. Olas empezaban a levantar y yo le decía: Señor, pero esto solamente acontecerá en estos lugares. Y me dijo: no, esto será a nivel mundial. Empecé a ver cómo los niños habían quedado entre los escombros. Los padres buscaban a sus hijos y decían: ¿a dónde está mi hijo? ¿A dónde está mi hija? Y los hijos decían: ¿a dónde está papá? ¿A dónde estás mamá? ¿A dónde estás papá? Te estoy buscando y no te encuentro. Estaban debajo de los escombros. Había mucha gente que se postraba mirando al cielo y decía: Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Ten misericordia, Señor. Y yo le decía: Señor, yo ya no quiero ver esto. Y recuerdo que le decía: Señor, y yo tendré que ir a la tierra y compartir esto. Y Él me dijo: tú irás y dirás esto a la humanidad, que he aquí los juicios han llegado ya. Cantaba el grupo de evangelismo una alabanza: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de sus juicios han llegado. Y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra y las fuentes de las aguas. Porque en medio del dolor la iglesia tiene que adorar. En medio de la prueba y de la crisis, la iglesia no puede quedarse callada. La iglesia tiene que abrir su boca y darle alabanza al que merece alabanza y darle gloria al que merece gloria. Poderoso Señor. La tierra se estaba abriendo. Era un caos sobre la tierra. Y me dijo el Señor: yo a muchos hijos míos les he mostrado esto en sueños. Y muchos han mirado cómo la tierra se ha movido como un borracho. En sueños han mirado cómo la tierra se sacude, cómo la tierra se abre y cómo ellos salen de su lugar, pero no han entendido la revelación. Yo no sé si de pronto usted ha soñado y se levanta y dice: yo soñé que la tierra se movía, donde yo no me podía sostener de pie. Yo soñé como el mar se salía de su lugar. Es Dios avisándote, porque Dios no hace nada sin antes avisarle a sus hijos. Gloria a Dios. Recuerdo que yo le decía: Señor, ten misericordia. No entiendo todo lo que tú me estás mostrando. Yo no entiendo, Señor, esto será antes de tu venida o después de tu venida. Y Él me dijo: hijo, esto será antes de mi venida. No te estoy diciendo que la iglesia pasará la gran tribulación, no. La iglesia pasará por dolores. La iglesia pasará por una tribulación, no por la gran tribulación. No vaya a confundir y a decir: el hermano dijo que la iglesia va a quedarse a ver al anticristo. No. Escuche esto, Dios me dice, el Señor Jesús me dice: esto será antes de mi venida, porque mi iglesia no está preparada, mi novia no está preparada, pero yo voy a preparar a mi iglesia, yo voy a preparar a mi pueblo. Mi iglesia no está preparada, pero yo voy a sacudir el trigo en el último tiempo y voy a empezar a separar la cizaña. Y lo que Dios hizo en el 2019 y ha empezado a hacer desde el 2019 hasta esta fecha, y usted no se ha dado cuenta, es una limpieza que Dios está trayendo a su iglesia. Porque la iglesia está dormida, porque la iglesia está cabeceando, porque la iglesia está acostumbrada a que el pastor le diga: vamos a ayunar para que la iglesia ayune, vamos a orar para que la iglesia ore.
Dios ya se cansó de ver a los mismos en el ayuno: Chana, Juana, Marta, María. Y viene el siguiente ayuno y están los mismos. Dios quiere una iglesia despierta, porque no debemos de pensar que el calentar una silla solamente los domingos vamos a ir al cielo. No, Dios viene por un pueblo que sepa arrebatar el cielo con violencia, porque los violentos, los valientes, arrebatan el reino. Aleluya. Poderoso. Viene un despertar para la iglesia. Viene un despertar para este pueblo. Yo le dije: Señor, pero mándame a decir algo diferente a la iglesia, porque todo el mundo quiere escuchar algo conforme a sus oídos quieran escuchar. Pero esta palabra, ¿quién la va a querer escuchar, Señor? Cuando yo vaya, todos me van a decir que no quieren escuchar esta palabra, porque voy a influir miedo a la iglesia, voy a influir temor al pueblo. Y el Señor me dijo: este libro habla el tiempo del fin, y la iglesia vive el fin, el tiempo del fin. La iglesia está viviendo los últimos tiempos. Y si tú callas, las piedras hablarán por ti. Y si la iglesia calla, he aquí, las piedras hablarán por la iglesia. Porque me he cansado, me dijo el Señor, que la iglesia esté callada. Necesito que la iglesia empiece a talachar mi palabra y diga que he aquí el Cordero de Dios va pronto por ella. Yo quiero que la iglesia talache mi palabra. Yo quiero que la iglesia levante su voz y diga que he aquí los juicios han llegado. Aleluya. Él me dijo: yo pondré mi gracia sobre ti, hijo. Señor, pero yo no sé hablar. Que cuando yo iba a hacer una exposición en la escuela, yo prefería no ir, quedarme en casa. Porque cada vez que yo iba a hablar frente a 3, 4 personas, yo empezaba a tartamudear. Se me iba la voz. No tenía letanía, no tenía palabra. Y le decía: Señor, pero yo no sé hablar. ¿Cómo me voy a parar en un altar? Tú me dices que iré a naciones a llevar este mensaje. ¿Y cómo lo haré si yo nunca he predicado? Yo nunca he compartido una palabra, Señor. Yo no sé, no tengo el conocimiento. Siento que eso no es para mí. Y Él me dijo: tú no harás nada. Yo haré todo por ti. Tú no hablarás nada. Cuando tú te pares en un altar, ya no serás tú, seré yo. Solamente préstame tu vida, que quiero usarla. Y es lo que hoy Dios te dice: préstame tu vida, que yo quiero usarla. Yo quiero que tú seas la vasija en mis manos, dice el Señor. Yo quiero que tú seas el instrumento en mis manos, dice el Señor, para llevar las buenas nuevas. De ahí entendía cuál era mi llamado de parte de Dios. Lo que me sorprendía de todo esto que veía, que iglesias cristianas caían en pedazos, se hacían escombros y cenizas. Y de toda denominación. Porque Dios no solamente ama una denominación, Dios no solamente ama a una iglesia, Dios ama a los que están redimidos con su sangre. Porque no solamente una denominación se va cuando suene la trompeta. Juan no vio denominaciones, Juan vio un pueblo redimido con la sangre del Cordero. Y yo empezaba a ver iglesias evangélicas que quedaban entre escombros y cenizas. Y le dije: Señor, pero ahí se alaba tu nombre, ahí se canta, ahí te adora. ¿Y por qué, Señor, se están cayendo con este juicio? Con este juicio que estás mandando a la tierra, con este gran terremoto que estás mandando a la tierra. ¿Por qué se están cayendo si ahí se alaba tu nombre? Y él empezó a alzar su voz ya no era suave, su voz era como estruendo de muchas aguas. Y me dijo: ¿sabes por qué, hijo? Porque volverán los tiempos como lo hice en el tiempo antiguo. Todo lo que estaba sucio delante de mi presencia, yo lo quitaba. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día están pisoteando mi sangre, se están aprovechando de mi sangre. Pero dile a mi novia, dile a mi iglesia, que aquí voy a limpiar los altares, voy a limpiar a la novia, voy a limpiar a la iglesia, porque estoy cansado ya de tanto pecado, porque estoy cansado que han profanado los altares. Dile a la iglesia que voy a meter mi mano, porque el juicio empieza por mi casa. Aleluya, mi espíritu temblaba, se quebraba delante de esa voz. Iglesia,
Escuché que él me dijo: dile a la novia que sin santidad nadie me verá, que solamente los santos me verán. Y le dije: Señor, ¿y qué santidad? Yo era como alguien nuevecito, porque cuando estuve en los estudios me desenfoqué tanto de Dios que empecé a olvidar lo que yo había aprendido desde pequeño. Yo le decía: ¿qué es la santidad? Yo escucho que dice santidad, santidad, pero ¿qué es la santidad? Y él me dijo: santidad es apartarse del mundo, apartarse de la abominación del mundo y consagrarse para mí. Dile a mi pueblo que yo voy por una iglesia santa por dentro y por fuera. Dile a mi iglesia que es irreprensiblemente santa en toda su manera de vivir, alma, espíritu y cuerpo, porque solamente los santos escucharán mi voz. Me dijo: voy a limpiar los altares y todo lo que sea profanado será destruido por mi mano. Pero miraba que quedaban templos evangélicos de pie. Y me dijo: mira, ellos han conservado la santidad. Y Señor, ¿qué será de nosotros en aquel día? Veía ejércitos de ángeles que resguardaban casas y resguardaban templos. Y él me dijo: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque aquí ángeles mandaré para que les resguarden. Vi un caos sobre el mundo entero, el mundo hecho pedazos, casas, edificios, hospitales. Empecé a ver cuerpos lacerados, heridos. Y empecé a ver una iglesia que se empezó a levantar a clamar a Dios. Empecé a ver a la iglesia de Jesucristo que estaba en los templos adorando a Dios. Los usaban como lugares de refugio. Algo de lo que me sorprendió, que no había electricidad en el mundo entero. Se veía solamente tinieblas y oscuridad, como dice la palabra en el libro de Joel, que antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, la tierra se convertirá en tinieblas y la luna no dará más su resplandor. Y miraba todo lleno de oscuridad, el mundo lleno de oscuridad, y le decía: Señor, ¿pero por qué no hay luz? Y me dijo el Señor: yo quitaré la electricidad. La tierra quedará en tinieblas, en oscuridad. ¿Y sabes por qué, hijo? Porque hoy en día el hombre ha tomado el programa mío. Porque hoy en día el hombre ha tomado mi lugar, ha tomado el control de cada servicio. Ya no es el Espíritu Santo, ahora es el hombre. Ahora es el hombre el que quiere brillar en los altares. Ahora es el hombre el que quiere ser la luz de todo el altar, llevarse la gloria. Y él me dijo: estoy cansado de eso. Por eso dejaré el mundo en tinieblas. Porque en aquel día la única luz que va a brillar y le dará luz al mundo es el Espíritu Santo. Porque en aquel día la única luz que le va a alumbrar a la iglesia es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, me dijo, es el que se lleva la gloria, es el que se lleva la honra. Él es el que toma el control de cada servicio. Él es el que sana, Él es el que liberta. Y Maraya, Samaraba y Soa, Él es el que da vida. Pequeño. El Espíritu Santo es vida. El Espíritu Santo. Empecé a ver que la iglesia empezaba a levantar su voz. Ya no había batería, ya no había teclados, ya no había música. ¿Cómo los iban a conectar? Todo eso va a corregir a su iglesia, la va a pasar por el fuego. Porque hoy en día estamos acostumbrados que si hay música venimos a la iglesia, que de pronto el pastor dice: hoy los músicos no van a venir. Iglesia, vamos a tener un ayuno, pero no van a venir los músicos, vamos a cantar a capela. La iglesia no viene, la iglesia se queda en casa porque dice: no va a estar bueno el culto, no va a haber gozo en la iglesia porque no va a haber música. La música no es mala, es buena porque Dios habita en medio de ella. Lo malo es que están cantando las bocinas, están sonando las bocinas y el corazón ha dejado de sonar para Dios. Eso es lo malo. Y empecé
empecé a ver que la iglesia empezó a cantar a capela y decía: gracias, Cristo, por todo lo que has hecho. Y cuando la iglesia empezaba a adorar, yo ya no veía a la iglesia como en el mundo actual. Veía una iglesia primitiva, que había dejado la desunidad, que había dejado la división, los pleitos, pastores con pastores, sino la iglesia se empezaba a unir. Y el Señor me dijo: ¿sabes por qué sacudiré a la iglesia y limpiaré a la iglesia? Porque la iglesia mía será diferente en el último tiempo. Dile a la iglesia que en el último tiempo mandaré un avivamiento de mi Espíritu Santo como nunca antes. Empecé a ver que la iglesia empezaba a alabar, ya no solamente de labios, sino de corazón. La iglesia se unía y el Señor me dijo: esa es la iglesia que busco, es esa la iglesia por la que yo voy, una iglesia llena de mi Espíritu Santo, una iglesia unida, una iglesia que adora en espíritu y en verdad. Aleluya, yo siento la presencia de Jesús. Él se está moviendo en este lugar. Él hoy está despertando a su iglesia, del cual a través de esta palabra este pueblo será edificado y su vida ya no será igual. Los que no podían caminar empezaban a caminar. Los que ya no podían ver empezaban a ver y decían: ya veo. Los que no podían hablar salían corriendo diciendo: Cristo vive, Cristo viene, Cristo es real. Y el Señor me dijo: ese es el avivamiento que mandaré en el último tiempo. Antes que suene la trompeta, viene un avivamiento donde los cojos se levantarán, los ciegos mirarán, los mudos hablarán y sabrán que yo soy real. Alabado sea Cristo, poderoso. Aleluya. Aceite fresco del cielo será derramado en el último tiempo. Viene una gloria, una temporada nueva para nosotros, los que hemos confiado y hemos perseverado en fidelidad a Jesús. Viene una temporada nueva de gloria, porque estamos acostumbrados de vivir de glorias pasadas. Vivimos de glorias que ya pasaron. Recuerdo que cuando tenía hace 15 años, dice hoy en día el cristiano, hace 15 años, Dios usaba mi vida, mis manos, yo vi milagros, sanidades, esto y el otro, y solamente recordamos la gloria pasada, pero ya no estamos viviendo una gloria fresca. ¿Por qué? Porque te has desconectado de la fuente, que es Jesús. Y la iglesia no puede quedarse de una gloria que ya vimos hace 10 años. Porque la palabra dice que la iglesia va de gloria en gloria en gloria. El año que entra es una gloria nueva. Es una temporada nueva que la iglesia va a vivir. Es una temporada nueva que usted y yo vamos a vivir. Preparen las vasijas, que viene aceite nuevo. Traigan más vasijas, que el aceite no escaseará en esta casa. Traigan más vasijas, que el aceite no escaseará. ¿Sabe qué quiere decir esta palabra? Ve y trae más almas. Que también yo, dice Dios, quiero depositar el mismo aceite que deposité en ti, lo quiero depositar en ellos. Era una maravilla que yo miraba. Un avivamiento. La iglesia ya no era la misma. Los pastores ya no eran los mismos. Recuerdo que de ahí me dijo el Señor: háblalo y no lo calles. Y me dijo: porque mira lo que he preparado para la iglesia. Subíanos más, como si fuera un cielo nuevo, un cielo diferente. Yo pude darme cuenta, percibir que atravesamos 3 cielos. Y al llegar al tercer cielo empecé a mirar una ciudad cimentada en lo muy alto, con puertas de oro, con puertas aperladas. Y era una ciudad fina, santa. Y me dijo: esta es la nueva Jerusalén. Yo nunca pensé que iba a entrar por ese lugar. Y se abrieron las puertas, y hasta las puertas cantaban a Dios. Y Él me dijo: entra, porque yo soy la puerta. No, Señor, yo no puedo entrar. Yo voy a ensuciar ese lugar. Porque uno recuerda todo lo malo que ha hecho delante de Dios, cómo se comporta y cómo son sus acciones delante de los ojos de Dios. Cuando yo miraba su resplandor de su rostro, yo sentía que Él conocía todo de mí, y realmente Él lo conocía todo. Y le decía: yo no voy a entrar por ese lugar, Jesús, porque ese lugar es santo.
Y me dijo: entra, porque yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando vi unas calles de oro, una ciudad inmensa, gigante, y yo iba a poner un pie sobre esa ciudad, y algo me elevó sobre el aire y me dijo: hijo, tú no puedes pisar ese lugar, solamente caminarás por encima de ello, pero no lo pisarás. Tú lo pisarás cuando la iglesia haya sido arrebatada de la tierra, porque eso es para cuando mi pueblo, mi iglesia, mi novia esté en este lugar. Mira y escucha. Si la Biblia dice que hay calles de oro, hay calles de oro. Eso es real. Eso es real. Vi un río cristalino precioso. Empecé a ver un jardín precioso. Mire, aquí en el mundo, en la tierra, vemos un pasto que nos llega hasta el tobillo nada más. Y cada vez que crece usted lo corta y el pasto me llegaba a la cintura. Un pasto verde que se movía de un lado para el otro. Y cada vez que ese pasto se movía decía: santo, santo, santo es el Señor. Y yo decía: Señor, ¿y cómo voy a atravesar hacia allá? Hay tanto pasto en este jardín. Pero cada vez que yo caminaba, el pasto se abría automáticamente, de tal modo que se formaba un camino. Empecé a escuchar una melodía: aleluya, aleluya, nuestro Dios poderoso es. Y decía: ¿quién está cantando en este lugar? No miraba a nadie en ese momento. Pero cuando empiezo a mirar, habían unas flores como de 2 metros de altura. Las flores no eran pequeñas, eran gigantes. Cada pétalo era gigante y cada pétalo era de diferente color. Entonces veo un grupo de niños que venían cantando al Señor, y el Señor los toma en sus brazos y los empieza a besar en su frente. Y el Señor Jesús me dijo: de los tales es el reino de los cielos. Esos niños subieron aquel pétalo de aquella flor que yo podía contemplar, y el pétalo no se caía, el pétalo no se destruía, y los niños alababan a Dios. De pronto, cuando el Señor pasa en medio de ese jardín, vi que las flores empezaron a inclinarse, y yo decía: pero estas flores se están muriendo, se están marchitando. Yo pensaba que tal vez porque los niños se habían subido a ellas, esas flores se estaban muriendo. Y cuando yo pienso eso, el Señor entiende mi pensamiento y me dijo: aquí no hay muerte, solamente hay vida. Y esas flores están adorándome, están haciendo reverencias. Y empecé a ver que llegó un grupo de aves y formaron una corona en la cabeza de Jesús. Y esas aves giraban y giraban haciendo una corona en su cabeza. Y esas aves alababan al Señor. Los niños alababan al Señor. Empecé a ver que había un río que atravesaba ese jardín. Y debajo de ese río salían alabanzas que se cantan en la tierra. Alabanzas que se conocen. Empecé a escuchar una alabanza que dice: ven, 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 Espíritu Santo, ven. ¿Usted la ha escuchado? Y yo decía: Señor, pero eso se canta en la tierra. Y el Señor me dijo: hijo, es que esas alabanzas no salieron de la tierra. Esas alabanzas salieron de mi presencia a la tierra. Porque todo lo que se alaba en la tierra salió de mi corazón. Esas alabanzas que han recibido los ministros que el Señor le ha dado el don para alabarle, para cantarle, no han salido del corazón del hombre, ha salido del corazón del Padre. Y empezaba a ver que todo allí alababa a Dios. Y el Señor me dijo: si las aves me alaban, si las flores me alaban, si todo lo creado me alaba, si los niños me alaban, ¿qué es la iglesia para no hacerlo? ¿Qué es la iglesia para no alabarme? ¿Qué es la iglesia para no adorarme? Dile a la iglesia que yo voy por una iglesia que me adora en espíritu y en verdad. Dile a mi iglesia que me alabe. Dile a mi iglesia que me adore. Porque todo lo que respire, alabe a Jehová. Alábelo. Jesús, alabado sea Dios. Usted escucha un poco de esto, de lo que compartí ayer. ¿Cuántos de aquí hemos perdido a un ser querido? Muchos, ¿verdad?
Y yo creo que muchos han sentido un dolor humano. Yo le preguntaba por mi abuelo que había partido de esta tierra. Él conoció de Jesús. Y le dije: Señor, ¿a dónde está mi abuelo? Y Él me lleva a un lugar de reposo, porque yo decía que hay ángeles, hay niños, hay flores, pero yo no veo a mi abuelo, yo no veo a esta persona, yo no veo a otra persona, a esta otra persona. Y el Señor me dijo: es que ellos no están aquí. Y yo: ¿cómo que no están aquí, Señor, si Él te aceptó? Él está en otro lugar reservado. Él está en lo reservado. Ellos están en lo reservado de mi presencia. Por eso David le dijo a Jehová: escóndeme, oh Jehová, en lo reservado de tu presencia. Y me llevó a un lugar y me dijo: este es el lugar de reposo. Veía camas de cristal cubiertas en oro, personas rejuvenecidas. Mi abuelo era anciano y yo lo vi rejuvenecido ahí, que estaba dormido. Y me dijo: todos los que han muerto en mí en la tierra duermen en mi presencia. ¿Y quién es el Señor, el que está ahí? Me dijo: Él fue un siervo mío en la tierra, que alabó mi nombre, que predicó mi palabra. Él es Gigi Ávila. Él es Héctor de la Cruz. Y me empezó a dar nombres de personas que murieron en la palabra. Y me dijo: ellos duermen, pero al toque de la final trompeta, los muertos en mí resucitarán primero, y los que hayan quedado serán arrebatados y nos juntaremos en el aire. Si usted ha perdido un ser querido, sepa que Él descansa donde hay paz, donde ya no hay dolor. Por último, quiero terminar. Había una mesa larga en un salón que tenía principio, no tenía final. En esa mesa habían manteles de oro, cubiertos de oro, todo era de oro. Yo pensaba que había una fiesta en ese momento, porque parecía como que ya la fiesta iba a empezar. Una celebración iba a empezar. Los ángeles estaban en fila, estaban ordenados. Empecé a ver en ese momento que habían sillas como tronos, y en el asiento de la silla había una vestidura blanca y una corona arriba, y cada silla tenía un hombre atrás en su respaldo, pero no había nadie sentado. Y el Señor me dijo: este lugar que tú miras es el lugar donde se celebrarán las bodas del Cordero. Esa es la corona de la vida que he preparado para mi pueblo. Señor, pero esto parece que ya va a empezar. Y me dijo: he aquí, prontos ellos estarán en este lugar. Todo era precioso. Miré un altar frente a ellos, y ese altar era de oro, era en forma como de media luna. Y empecé a ver instrumentos como pianos gigantes, pero de oros. Instrumentos que no conocía. Panderos. Eran instrumentos tan preciosos que no se miran en la tierra. Y yo veía que los ángeles estaban formados. Y yo le pregunté algo al Señor y le dije: ¿por qué los ángeles no tocan esos instrumentos? ¿Por qué los ángeles no alaban con ellos? ¿Por qué los ángeles no están tocando esos instrumentos? Y el Señor me dijo: es que esos no son para los ángeles. Dile a los salmistas de la tierra, dile a los levitas de la tierra, dile a los que alaban mi nombre en la tierra con un instrumento, que ellos cantarán en las bodas del Cordero, que ellos utilizarán esos instrumentos y cantarán cuando sea la celebración de la cena de las bodas del Cordero. Por eso usted tiene que orar por los salmistas, por los adoradores de aquí en la tierra, porque algo que odia más el enemigo en la iglesia de Jesucristo es la alabanza, porque él un día adoró delante del Señor. Por eso usted a veces ve que hay salmistas que Dios ha levantado, pero tan pronto caen de la gracia de Dios, y usted dice: pero ¿por qué cayó? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? En vez de juzgar y señalar, doble rodillas, porque uno de los ministerios más atacados por el enemigo, por nuestro adversario, es la alabanza, es la adoración, es al ministro quien imparte la palabra de Dios y nos la transmite a nosotros, para que la bendición de Jehová trascienda a nuestro corazón. Por eso usted clame por los levitas de su iglesia, porque ellos necesitan la oración de usted. Por eso usted clame por los salmistas de todo el mundo, porque ellos necesitan la oración de la iglesia. Santo. Él me dijo: regresa a la tierra y cuenta lo que te he hablado. Mi
cuerpo estuvo 3 horas y media sin vida. Los hermanos que estuvieron ahí fueron testigos de lo que pasó. Mi cuerpo estaba cambiando ya de color y Dios me dio soplo de vida. Porque puedo entender que es Dios quien da la vida y puede levantar a un muerto aunque tenga 4 días de muerto. Jesús levantó a Lázaro después de 4 días de muerto. Esto nos da a entender que para Dios, nuestro Dios, nada es imposible. Y que tenemos a un Dios grande y poderoso que puede desaparecer el cáncer en este momento. Que desaparece el SIDA, que desaparece la leucemia, que desaparecen los tumores, que desaparecen los quistes. Tenemos a un Dios grande. Él desaparece toda diabetes, toda enfermedad, todo órgano afectado y dañado. Él lo restaura y Él regenera sangre nueva en tu cuerpo. Y cantará y tolebra y cantará y soa. Toda operación que se iba a llevar a cabo, el Señor la cancelará y tus ojos lo mirarán si tú hoy lo crees. Aún la ciencia y el médico se quedará asombrado porque la medicina está limitada, pero el poder de Dios sobrepasa todas las cosas. El poder de Dios es más alto que los cielos, más ancho que los mares. El poder de Dios no tiene límite y ese es el Cristo que hoy ha venido a sanarte, que hoy ha venido a restaurarte, que hoy ha venido a escribir tu nombre en el libro de la vida. Ponte de pie en esta hora. Aleluya. Si hay alguien que se quiere reconciliar con Jesús, lo invito a pasar a este lugar. Hoy usted va a tener una plática con el Rey de Reyes. Si usted quiere reconciliarse con el Señor, pase a este lugar, venga aquí al frente. Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que esté al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will.